¿Me permite y me dicen si de verdad se ve en mi pantalla? Sí, por favor, porque si no voy a tener que volver a compartir. Bueno, me van comentando. ¿Qué cosas son las entrevistas digitales? Obviamente ustedes Obviamente saben usted, que... Gracias. Eh, obviamente ustedes saben que las entrevistas digitales son aquellas entrevistas que se llevan a través del monitor de una manera virtual, ya sea por una PC, por una laptop o por el WhatsApp, ¿no? Por Zoom, por Teams, por Meet, por cualquier tipo de plataforma que podamos aplicar. Estas entrevistas, como bien lo dice, pueden ser en vivo, que se llaman sincrónicas. Por ejemplo, esta clase es una clase sincrónica, porque es en tiempo real y es en vivo. O grabadas, que son asincrónicas. Algunas de las empresas dentro de estas plataformas, uno de los requisitos es de repente una entrevista virtual de 5 minutos, donde cada minuto ustedes van a poder tener una pregunta. Y tienen tres opciones para poder repetir la pregunta, ¿ok? Entonces, estas entrevistas son bastante eliminatorias, ¿bien? Quiero dejar, ¿por qué? Porque son justo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver las competencias. Estas entrevistas digitales son rápidas, son objetivas y sobre todo hacen el tratamiento de ver que la persona casuísticas o de repente pequeñas entrevistas donde puedan dejar notar algunas habilidades, tanto soft o hard, para la operación o para la gestión que van a ser contratados. Bien, ahora, estas pruebas permite incluir también las evaluaciones que son automatizadas. Como yo les había mencionado, hay una plataforma que realmente no recuerdo el nombre ahorita, pero lo están utilizando mucho para poder ver la destreza. Es un juego de gamificación donde el postulante ingresa y hay un juego de naipes, un juego de casinos, hay una determinada, es como si fuera, como si entraran a un castillo, ¿no? Y cada sección es una interacción y obviamente son pruebas para que puedan ustedes demostrar la habilidad o la destreza. Bien, el reclutamiento y las entrevistas digitales obviamente reducen tiempos y costos de reclutamiento. ¿Ya? Deme un minuto, por favor. Muy amable. Gracias. Entonces, como les decía, estas herramientas permiten reducir costos en el reclutamiento y sobre todo porque podemos tener un alcance geográfico más amplio. Algo que nos ha dejado esta pandemia justamente es la aplicación de muchas tendencias digitales y sobre todo las plataformas y la costumbre de poder llevar estas capacitaciones, entrevistas y todas algunas actividades de forma virtual. Bien, entonces, ya que nos tenemos claro qué cosas son las entrevistas digitales, ¿cuáles son las ventajas de poder tener esta, perdóneme, cuáles son las ventajas de poder tener estas entrevistas virtuales? Pues la flexibilidad de tiempo y también de lugar. No necesariamente tengo que ir al lugar, a la entrevista física, a la oficina, ¿no? Es una flexibilidad de tiempo
y también es un gran apoyo para el postulante, ¿no? Porque ustedes saben que todo proceso de reubicación laboral implica hoy por hoy un gasto de desplazamiento, un gasto de poder llegar a las zonas donde puedan tener, para poder hacer las entrevistas. Entonces, teniendo esta flexibilidad de tiempo, sobre todo, y el entrevistador también mide y puede generar, organizarse mejor, de tal manera que puedan llevarlo a la par. Ahora, como les mencionaba, podemos tener un mayor alcance de candidatos, no solamente los candidatos de Lima, sino también de provincias, de otros países, de repente de zonas que nosotros buscamos, ¿no? Países que estén cercanos a nosotros, o algunas provincias. De repente el trabajo, nosotros hoy en día estamos aquí en Lima, tal vez el trabajo sea en provincia. Vamos a hablar de Piura, vamos a hablar de Cusco. Entonces las entrevistas, quien nos entrevista nos las hace a través de las plataformas, ¿ok? Perdón. Entonces, eh, podemos tener este mayor alcance. Las grabaciones también para poder revisar de manera objetiva. Va a haber en determinados momentos cuando la entrevista es presencial, el reclutador o la persona que está entrevistando toma nota, observa, maneja estos tiempos, pero hay cosas que se podrían escapar, ¿bien? Y también para ambas partes, ¿no? Para el que está postulando, luego de repente quiere escuchar o quiere volver a ver cómo es que contestó las preguntas, de qué manera. Y ahí vamos justamente a la plataforma que les comento, que son estas entrevistas asincrónicas, ¿bien? Donde ingresas, contestas las preguntas y al final hay una oportunidad de visual, ¿no? Este video que se graba de 5 minutos, hasta menos, 3 minutos, donde cada pregunta son de 60 segundos. Y estas preguntas tienes 3 opciones para poderlas repetir. Entonces, de repente la primera vez es un ensayo y tú te sientes como que no has podido contestar muy bien. Le das un clic, le vuelves tienes una segunda oportunidad y tal vez sientes que ya está el mensaje, pero tu postura, o de repente no puedes ver, no sientes que te faltó. Entonces, es la última. Tienes 3 oportunidades como para poder hacer una entrevista virtual y que el reclutador, a través del otro lado de la pantalla, pueda recepcionar tu postulación y puede evaluar la pregunta de manera más eficiente. Bien, ahora, ¿qué desafíos enfrenta esta entrevista virtual, esta entrevista de manera a través de las plataformas? Pues la conectividad, ¿no? Luchamos contra la conectividad, definitivamente, pues, estando en zonas remotas también, tal vez no va a ser muy óptimo en la calidad de internet que pueda tener el postulante, o de repente también el reclutador. Eso también tenemos que medirlo, ¿no? Entonces, hace que sean los desafíos a los cuales uno se tiene que enfrentar. Y obviamente, requiere un entrenamiento del entrevistador muy versátil para saber llevar una entrevista de manera virtual, ¿no? Y sobre todo porque la tendencia con las entrevistas virtuales para los postulantes, por más que estés en casa, no puedes presentarte de una manera desordenada, tienes que aplicar, igual vestirte como si fueras a una entrevista presencial. La imagen también impacta mucho, ¿no? Con respecto a eso, y el reclutador y el entrevistador
tiene que evalúa también esa presentación. Entonces, hay un menor contacto de persona, ¿no? No hay un face to face, hay una pantalla de por medio. Entonces, como que la entrevista sí se vuelve un poco más fría y ahí entra la destreza del entrevistador para poder captar la esencia del postulante, ¿no? Entonces, aquí hay varios factores que nosotros tenemos que colocar en esta tendencia. Bien, como ya les comentábamos, las tendencias para la selección de personal obviamente son varias, ¿no? Y eso también hace que tengamos esas entrevistas virtuales. La incorporación de la inteligencia artificial también nos permite nosotros tener esta parte de de hechos virtuales, ¿no? De poder acercarnos a la vanguardia, a utilizar inteligencia artificial para poder de repente mapear algunas posturas, algunas alternativas. El tema del new working, las redes sociales, como ya lo habíamos dicho, son tendencias para esta selección. Bien. Ahora, dicho sea de paso, hasta aquí hemos llegado un poco con las entrevistas digitales, bien, como les mencionaba. La entrevista digital es el paso, casi uno de los últimos pasos para poder tener ya el ingresar a un proceso de contratación. Sin embargo, en estas entrevistas digitales, virtuales, también tenemos pautas, también hacemos una estructura, también manejamos métodos de poder entrevistar, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿bien? Y aquí es donde justo es parte de nuestro tema, la entrevista de selección por competencias, ¿bien? Entonces, cosa quiere decir una entrevista por selección de competencias? Una entrevista de selección por competencias. Como ustedes ya saben, y las clases que yo tengo con ustedes son bastante dinámicas, me gustaría hacer un preámbulo con este tema y preguntarles a cada uno de ustedes qué entienden por entrevista de selección por competencias. Entonces, para ello voy a dejar de compartir mi pantalla, bien, y los quiero escuchar. Hola Roxana, ¿cómo estás? Lucy, Francisco, Juan Carlos, Giancarlo Hurtado. Hola Vero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encanta verlas porque sé que les interesa mucho el tema. Lady, ¿cómo estás? Liliana. Lilianis León, ¿qué tal? Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora sí, cuéntenme un poquito. ¿Qué entienden ustedes por esta entrevistas por competencias? Los leo, si desea, no abren su micrófono, pero sí me gustaría leerlos para yo poder un poco debatir, ¿no? Ah, Lucy, ¿cómo estás? Cuéntame, Lucy, hola. Hola, buenas noches. Bueno, como dice la palabra, ¿verdad? Yo me iría más pensando que es una entrevista basada en los Cuéntame. conocimientos que esta persona tiene. Conocimientos que base al puesto, al perfil que nosotros estamos buscando. Creo que ahí Ya, me en en una entrevista conocer habilidades, conocimientos de pasadas. Eso es. ya. No te llegué a escuchar muy bien. Hola, ahora me... No, no te escuché muy bien. No te escuché. Creo que hay mucha bulla alrededor. No te escuché muy bien. Pero si deseas, me lo puedes escribir.
¿sí? Ok, ok, sí. Ya, no te preocupes. Eh, claro, muy bien, sí, claro, claro que sí. A ver, vamos a empezar. Dice, Roxana Mujica dice sus habilidades, exacto. Las entrevistas por competencia evalúan tu comportamiento pasado para predecir tu desempeño futuro. Sí, sí, también. Se basan en preguntas que te piden describir cómo has actuado en situaciones específicas, exacto. Esto entre varias empresas. Muy bien, sí, 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 Vero, tienes toda la razón ahí. Es, son por competencias, es un poco para ver el nivel de competencias, para ver cómo es tu nivel de tolerancia, de frustración, para ver cómo es que tú manejas los temas, las problemáticas de las posiciones, ¿no? Determinadas experiencias. Exacto. Entonces, Juan Carlos, a ver, Juan Carlos dice, Giancarlo dice, entrevistas por competencias son como herramientas para evaluar diversos candidatos para predecir un futuro que tenga éxito para la plantilla de la empresa. La plantilla, ¿ok? Sus puntos claves de la entrevista por competencias es evaluar habilidades, conocimientos y comportamientos que son relevantes para tener éxito en puestos de trabajo. Claro, basándose en ejemplos que sean concretos, verificando el pasado de cada candidato. Ah, ok, ya. Chicos, me encanta, están muy bien, muy, muy bien. Bien, y creo que no estamos teniendo problemas con la conexión, ¿no? Sí, claro. En realidad, aquí es donde, donde nosotros los candidatos, yo también me incluyo porque yo siempre digo, yo soy una candidata eterna, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes, Vero, se entrecorta, me imagino. Siento que soy una candidata eterna porque siempre estoy aprendiendo de cada una de las facetas que me toca vivir como reclutador, como candidato también, ¿no? Y cuando estamos laborando, pues también somos unos candidatos, eh, se podría decir, que estamos desarrollando ciertas habilidades, pero igual estamos buscando o queriendo encontrar oportunidades para mejorar y desarrollar más habilidades. Bien, ahora voy a compartir esta parte de mi pantalla para yo poder comentar, seguir la clase del día de hoy, ¿ya? Seguir la clase del día de hoy y comentarles un poco más con respecto a esta entrevista por competencias. Las entrevistas digitales por competencias combina estas herramientas digitales con un enfoque de competencias. Ustedes no sé si han escuchado esta herramienta llamada STAR. Esta herramienta es justamente lo que ustedes han mencionado hace un momento. Es el uso de preguntas, ¿no? Que me van a dar una idea, me van a poder ampliar los conocimientos con respecto a cómo son, cómo son, cómo es el futuro colaborador en situaciones, en tareas, el cumplimiento de objetivos, cómo va a actuar, cuál va a ser sus resultados, ¿no? Más adelante vamos a especificar un poquito más con respecto a la metodología STAR. Perdón. Las grabaciones también para análisis posterior. Justo les comentaba, si no me equivoco, una de las sesiones donde hemos tenido, les comentaba que pasé una entrevista para Ecuador, donde me hicieron la entrevista y al final yo veo que en mi correo llegó la réplica, ¿no? Llegó el video donde tengo la entrevista por competencias,
porque me preguntan con respecto a mis habilidades, me preguntan con respecto a mis objetivos, cómo he manejado ciertas situaciones, ¿bien? Entonces, si yo, y etc., y etc., entonces me llegó esa plataforma y la he vuelto a ver una y otra vez. Y eso me ha dado eso me ha dado la visión y el verme en una entrevista me ha dado luz, como se podría decir, de qué es lo que necesito mejorar, ¿no? Un poco de repente cómo enfatizo mis habilidades, cómo planteo el hecho de oportunidades de mejora, ¿ok? Entonces, esa parte de las grabaciones hace que luego tengamos un análisis posterior. Entonces, para el reclutador que hace esta entrevista virtual, esta entrevista digital y lo graba, obviamente, pues, tienen la oportunidad de repasar y poder tener más claro el perfil del candidato. Haciendo un paréntesis aquí, yo le voy a comentar que el día de hoy, por ejemplo, pasé una entrevista en chino para una empresa china, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como yo siempre les digo, yo puedo trabajar, pero somos a veces eternos postulantes. ¿Por qué? Porque siempre queremos otras alternativas, siempre estamos buscando de repente eh, algunos lugares donde podamos nosotros desarrollar ampliamente nuestras habilidades, ¿no? Nuestros talentos. Entonces, siempre es bueno estar vigentes en el mercado laboral, buscar alternativas y el solo hecho de pasar alguna entrevista, eso nos tiene que fortalecer y seguir creciendo y darnos una idea de que si nos llaman es porque nuestra hoja de vida, nuestra experiencia está siendo notoria. Entonces, para ello es importante que estemos siempre en constante verificación de nuestro perfil, buscando dónde podemos mejorar, algunas palabras técnicas, que hoy por hoy ya lo hemos visto, que el reclutamiento a través de la IA empieza a correr y empieza solamente a captar palabras técnicas y palabras claves para poder reclutar. Entonces les comentaba, tuve esta entrevista con esta empresa china y la persona que me entrevistó hablaba chino, chino mandarín. Tenía la traductora a un costado, pero yo sentía que lo que yo le transmitía, eh, la señorita no solo interpretaba en su totalidad, ¿no? Habían cosas, porque es complicado hacer ese proceso de una entrevista virtual y una entrevista en otro idioma, ¿bien? Entonces era como que un poco difícil. Si hubiera sido en inglés, tal vez hubiera sido diferente, ¿no? Pero fue en chino. Entonces en chino no había forma de yo poder entender lo que estaba transmitiendo. Solamente yo interpretaba y tenía esa percepción de no tener claro qué es lo que se estaba interpretando, porque no hay emoción, no está la parte de calidez que uno puede colocarle, ¿no? El intérprete solamente te dice muy técnico lo que lo que está diciendo la persona. Entonces, ha sido una experiencia que definitivamente totalmente diferente. Imagínense qué nivel de percepción se puede tener con una entrevista que tienes una intérprete. Bastante, no complicado, pero
es como que no sabes si llevaste una buena entrevista o respondiste bien, o lo que le respondiste pudo calar, pudo calar en el reclutador, ¿bien? Entonces, ahí es donde esa es la parte tal vez difícil de este tema de virtual, ¿no? De estas entrevistas virtuales. Bien, ahora, la evaluación objetiva mediante criterios definidos. Yo necesito tener establecidos qué es lo que voy a evaluar. ¿Voy a evaluar habilidades soft o voy a evaluar habilidades hard? Si voy a evaluar habilidades hard, yo debo de tener mi perfil de puestos establecido. Es lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Mi perfil de puestos tiene que estar establecido porque yo voy a tener que evaluar en base a objetivos claros. Y si yo voy a evaluar los skills hard, ¿bien? Aquellas skills, habilidades duras que tiene la posición, habilidades, conocimientos técnicos, ¿bien? O si yo voy a evaluar los skills soft, que son aquellas habilidades que también hoy por hoy se utilizan en el mercado laboral. Chicos, hoy por hoy en el mercado laboral, las habilidades blandas son muy importantes para poder llevar a cabo negocios exitosos, cerrar acuerdos, trabajar con personal, saber empatizar, simpatizar, bien, tener esta habilidad de paciencia con las personas, de poder llevar a cabo esta habilidad de negociación efectiva que se pueda tener con las personas con las cuales tú trabajas. Entonces, puedo tener yo, ¿qué es lo que puedo rescatar? ¿Qué es lo que me suma a mi negocio? Tener una persona que tiene conocimientos, pero que en su trato es una persona de repente que no sabe llegar al personal, que es dura, que, que de repente con sus gestos o malinterpreta las situaciones o con sus gestos hace que las personas le tengan miedo. O prefiero tener una persona que las habilidades blandas hagan que sus habilidades duras sus conocimientos los complemente. Hay que ver y evaluar muy bien con respecto a ese tema. Bien. Ahora, complemento con pruebas psicométricas y dinámicas online. Las entrevistas, muchas veces las entrevistas son dinámicas, ¿no? Me tocó, les comento esto otra vez llevando al ejemplo, porque les voy a hablar más que todo de experiencia. Cuando reclutas, como les dije, me ha tocado ser reclutador, me ha tocado ser postulante. Al momento que he sido reclutador, he llevado assessment, que es una metodología también de eliminatoria, también se mide habilidades hard y soft, y también, como dicen sus compañeros, es meramente para evaluar situaciones pasadas y futuras. Entonces, cuando hablamos de un complemento con pruebas psicométricas o dinámicas online, pues es porque es una entrevista grupal. O también puede ser una entrevista individual. Sin embargo, esta entrevista individual es con algunas muestras pequeñas. Le hablaba del ejemplo que yo he tenido como postulante. Tuve una entrevista también hace un tiempo donde la plataforma era 6 personas, ¿bien? Era un juego de roles, ¿no? Ahí se medía el liderazgo, efectividad, objetividad, trabajo en equipo. Y cuando hicimos esta dinámica, eh, teníamos que buscar la forma de complementar un juego bastante dinámico.
¿Quién apuntaba? ¿Quién relacionaba? ¿Quién mantenía el orden? Porque obviamente en una interacción virtual todos quieren hablar y si es una competencia, o sea, obviamente es para una posición, pues quieren demostrar sus habilidades. Entonces, aquí el reclutador juega un papel importante porque está midiendo el nivel de interacción, el nivel de liderazgo, también quién es quien alza la voz para de repente un poco más fuerte, ¿no? Entonces, todos esos pequeños detalles que son minuciosos, y aunque ustedes no lo crean, suman al momento de buscar a un candidato idóneo para la posición y hacer un reclutamiento y una entrevista de forma virtual. ¿Ya? Ahora, estas preguntas, como ya les mencionaba, estas preguntas por competencia, nosotros vamos a buscar liderazgo, trabajo en equipo, cómo esa persona me resuelve los problemas, cómo esa persona hace liderazgo, cómo esa persona hace eh, que su personal, que sus colaboradores estén motivados, cumplan los objetivos y que también puedan de repente trabajar bajo esa presión, pero que no sientan la presión. Bien, ¿cómo puedes trabajar en equipo? Ahí las preguntas es, descríbeme un proyecto donde colaboraste activamente. ¿Qué desarrollaste? ¿Tú lo lideraste? ¿Tú hiciste el proyecto? ¿O eras partícipe? ¿O colaborabas con todos? O sea, ¿era quien lideraba o era parte nada más del proyecto? ¿Cómo resolvías los problemas? ¿No? ¿Alguna vez has tenido un problema complejo? A ver, cuéntame una experiencia. Adaptabilidad. ¿Te adaptas fácil al ambiente laboral, a las situaciones? Todos sabemos hoy por hoy que las empresas están en una constante reestructuración por coyuntura, por economía, por de repente, porque es una empresa comercial y porque está en temporadas altas y bajas, entonces tienen que ir adaptando el nivel de exigencia que puedan tener para cumplir los objetivos. Entonces, aquí se le pide a la persona, a ver, relátame un cambio inesperado que hayas pasado y cómo lo manejaste. ¿Qué actividades o qué hiciste para poder manejar eso? ¿No? Todas esas preguntas, todas esas situaciones, el reclutador va anotando. ¿Qué resultados pudiste tener? ¿Cuál era la meta? ¿Qué lograste? ¿No? ¿Y qué hiciste para lograr eso? Entonces, es una serie de preguntas que el reclutador va a ir tomando nota. Y netamente, estas preguntas son de habilidades blandas. Blandas. Bien. Si la persona no tiene liderazgo, si la persona puede liderar a su equipo, si de repente tiene un don de mando, si la persona de repente no se adapta, le cuesta mucho pasar de un proceso a otro. Entonces, la gestión hoy por hoy es bastante versátil, bastante ágil, bastante rápida. Sí, y hay que estar a ese nivel. Bien. Ahora, en la conclusión, con respecto a las entrevistas digitales, obviamente es que las entrevistas digitales modernizan el proceso de selección. ¿Y saben por qué lo modernizan? Porque vamos con la tecnología, vamos con, con el, con el tiempo, vamos con la tendencia. No nos quedamos de manera obsoleta, o de repente nos vamos estudiando de repente otras alternativas. Bien,
El enfoque por competencias aumenta la objetividad. Y eso es definitivamente, el enfoque por competencias va a aumentar y va a poder abrir mi mapa de procesos y va a poder abrir un poco la gama de qué es lo que yo voy a buscar de un colaborador. ¿Ok? La integración de ambos también permite poder identificar mejor el potencial del candidato y perfilarlo hacia hacia donde yo quiero tenerlo. Bien. Un momento, por favor. Ok, chicos. A ver, hasta aquí los quiero escuchar antes de continuar con la otra parte del curso. ¿Qué tal? ¿Les ha pasado en algún momento tener una entrevista virtual? Yo me imagino que sí. Por ejemplo, ahorita estamos llevando una clase virtual, ¿no? Sincrónica. Ah, sí, sí, Verónica, creo que se está entrecortando entre ratos. A ver, chicos, ¿quién me responde cómo fue esa experiencia de tener esas entrevistas virtuales para ustedes? Si no me pueden hablar, no hay problema, yo los leo, pero sí me gustaría poder interactuar mejor con esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parece las clases virtuales? ¿Para ustedes son buenas, son mejores? De repente la presencial. Ah, ok, Roxana. Los escucho, chicos. Los leo, mejor dicho. Son buenas. Les facilita, ¿no? Son más flexibles. Son más flexibles. Y en algún momento ustedes han llevado una entrevista virtual donde tal vez han sentido que creo que me equivoqué o me puse muy nervioso o no sabía qué hacer. ¿Les ha pasado? Voy a empezar a llamar uno por uno porque hoy día no los estoy escuchando, pero para nada. Y me preocupa. Lucy, la primera fue difícil. Muy bien. A ver, Lucy Durón nos dice, sí, la primera fue difícil por la conexión, exacto. Me costó conectarme, la computadora me falló, me puse muy nerviosa y en las próximas realizadas me preparé con el equipo, fue muy tranquila. Ok, cuando me hablas del equipo, ok, todo el equipo de trabajo que estabas en ese momento, ¿no? Ya. Claro, ese es uno, como les decía, ese es uno de los riesgos que tiene el tema virtual, ¿no? Las entrevistas virtuales, las clases virtuales, son sincrónicas, como son en tiempo real, pues pasan temas imperfectos, pasan la conexión que a veces es inestable, em, pasa N cosas, los ruidos alrededor, ¿no? Creo que hace como 2 clases anteriores, ustedes escucharon a mi loro que estaba ahí hablando, entonces es como que, uy, a veces no se puede, ¿no? Y en una entrevista siempre te piden, por favor, estar en un lugar tranquilo, silencio, pero ¿qué pasa si mi espacio es reducido? Me voy a un café, me voy a un Starbucks,
¿no? Entonces es como que también es difícil llevar eso. Perfecto. A ver, vamos a continuar con la clase para poder ingresar. Ah, ok, a ver, voy a leer a Roxana, qué es lo que me dice. Roxana Mujica me dice, no, pero sí me gustaría tener la experiencia, porque después de una entrevista presencial, me gustaría verme en un video cómo respondí y cómo puedo mejorar. ¿Ya? Porque más que uno se mentalice en vivo, las miradas del reclutador o sus gestos lo cambia todo. Sí, 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 sí. Eso también es importante y uno se pone muy nerviosa, ¿no? O muy nervioso cuando es una entrevista presencial, mucho más cuando es una entrevista virtual, porque como les decía hace un momento, el nivel de interpretación, tú no sabes si estás diciendo algo positivo o algo negativo, o de repente la respuesta no está causando impacto, no está causando impacto en el reclutador, ¿no? Y a veces el reclutador, si así presencialmente te mira y te observa fijamente y uno se pone nerviosa, imagínense de manera virtual. Entonces, en mi caso, yo he llevado entrevistas virtuales también, he reclutado de forma virtual y trato de brindarle esta comodidad, ¿no? Haciendo que las preguntas no sean tan directas, sino tratando de, es una habilidad, uno se llega a convertir en un especialista haciendo estas preguntas de filtro, donde haces que el candidato se sienta ameno, que no sienta que es una entrevista. Ahora, Roxana, yo te doy un tip. Es algo que yo estuve aprendiendo, lo aprendí mucho. Hoy por hoy tenemos mecanismos de podernos grabar. Pones el celular y mentalmente las preguntas que te salgan y que tú recuerdes, vas haciendo este ejercicio en el video, te grabas y luego lo ves, ¿ok? Es como un roleplay, ¿no? Es como un roleplay y, y el roleplay no es un juego de roles, pero en este caso no vas a hacer un rol porque no va a haber una persona que te entreviste, pero vas a tener la cámara, que ya es un bastante intimidante a veces, y que vas a poder tener esa facilidad para grabarte, ¿no? Y otra es frente a un espejo. El ejercicio para perder la timidez, para poder ganar confianza en uno mismo, es pararse frente a un espejo y hablar con toda confianza y poder hablar y decir lo que uno está preparado y repitiéndolo, es como que se nos va a hacer mucho más fácil. Bien. Liliana me dice, las clases virtuales también son importantes porque nos permite capacitarnos a nivel nacional e internacional, por supuesto. Por supuesto, las clases virtuales ayudan a tener este entrenamiento donde vamos a manejar la virtualidad, ¿ya? Las clases virtuales van a ayudar, van a sumar, definitivamente. Ok, ay, no te preocupes, no hay problema. Sí, 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 listo. Vamos a continuar la clase y yo voy a compartir mi pantalla para ir terminando. Ok, entonces continuamos en que las conclusiones eran que las entrevistas modernizan el proceso de selección, nos dan un enfoque diferente con la objetividad. La integración de ambos permite, obviamente, mejorar el potencial del candidato y favorece las decisiones que alinean el perfil requerido.
Bien, ahora, dentro de esta matriz de competencias, de esta matriz por competencias, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de herramientas. Herramientas para evaluar a candidatos según competencias claves. Hay posiciones que son muy específicas. Entonces yo necesito tener un tipo de evaluación muy ajustado con el perfil que yo requiero. Eh, entonces, esas herramientas van a ser más detallistas, más exhaustivas, mucho más profundas, porque hay trabajos, hay áreas que realmente son muy especializadas. Y en el mercado, por ejemplo, hay posiciones que son buscados ciertas actividades que realiza ese profesional, ¿no? La matriz de evaluaciones por competencia se va a centrar en comportamientos observables durante una entrevista. Si yo me siento adecuadamente, si me voy para atrás, si mi postura, si tengo los hombros alineados o de repente los tengo hacia adelante. El reclutador lee toda. Hay una psicología corporal que el reclutador lee en su totalidad, ¿no? Y puede interpretar. Si, por ejemplo, no es, si las mujeres cuando estamos en una entrevista, llevamos los aretes largos o llevamos los aretes cortos, de repente en ciertas posiciones, ¿no? ¿Cómo llevo yo las manos? Si yo de repente estoy muy nerviosa y estoy teniendo las manos de una manera diferente. Si al momento que si el reclutador hace una pregunta, me voy tocando la nariz, ¿no? Son posturas. Si yo me toco la nariz, si dice que se toca la nariz, es porque de repente hay algo que no me está diciendo. Son cositas que el reclutador debe de tener la habilidad para poder interpretarlas. Y la postura, obviamente, en un candidato es clave, una buena postura, ¿no? Al momento de poder hacer esta entrevista. Permite la objetividad y comparabilidad entre postulantes. Una matriz de evaluaciones nos permite poder hacer esta comparación entre los postulantes. Ok, hice esta pregunta, pero este postulante me respondió esto, este postulante me respondió aquello, y este postulante me respondió de una manera diferente. O sea, quiere decir de que no solamente se conformó con lo que sus compañeros dijo, sino también que él interpretó y con sus propias palabras lo comentó. Les voy a contar un caso de una entrevista que tuve, que realicé en cierta manera con un grupo de personas que iban a tener una posición jerárquica. Quedaron 3 finalistas, 2 hombres, una mujer. Sinceramente, yo me iba por la chica, pero al momento de la entrevista, yo decidía por la entrevista, por la señorita. Sin embargo, quienes estaban haciendo hicimos una entrevista de esta manera, fue la última entrevista, donde invitamos a cada una de las personas de las áreas donde iba a tener que involucrarse esta persona. Y al momento que se hicieron las preguntas, los 2 caballeros pues respondían de acuerdo a lo que respondía la señorita. Por ejemplo, como dice mi compañera, como mi compañera menciona, ¿no? Entonces ahí como que vas un poco mapeando
el criterio del análisis, ¿no? Cómo la persona puede responder de acuerdo a lo que se solicita. Luego hicimos un juego de roles, un juego de roles no, hicimos una dinámica de prioridad, donde tuvimos unas determinadas preguntas con respecto a prioridades laborales. Entrevista, de repente una reunión corporativa, la entrega de planilla, una capacitación. Entonces, dentro de estas tres, de repente atender un conflicto laboral. Entonces, dentro de estas cuatro, ellos tenían que colocar el criterio y el nivel de criticidad y qué es lo que podían atender primero y cómo lo podían dejar al último. El nivel de respuestas fueron muy buenas. Los dos caballeros respondieron de una manera similar, la señorita no. Por eso es que yo me inclinaba por el perfil de la señorita, porque yo hallaba el nivel de análisis, de criterio, de habilidades soft para empatizar y manejar las actividades. Pero luego, al momento que empezamos a comparar los resultados numéricos que habían colocado las personas que estaban como jurado, las personas se habían inclinado no por la señorita, sino por uno de los caballeros, ¿no? Que mi criterio, por ejemplo, para mí no conseguía convencerme que era la persona idónea para la posición. Sin embargo, obviamente, lo vuelvo a repetir, es un tema de criterios y también de un tema de evaluación, y es difícil poder, si haces una evaluación por competencias, al momento de hacer la comparación, nos permite ser mucho más transparentes con la persona que vamos a elegir para que ocupe la posición y para el cumplimiento de objetivos. Bien. Es un tema que se maneja también, es una habilidad. Entonces, bueno, finalmente, ya para terminar justamente este ejemplo de selección de matriz de evaluación por competencia, hubieron casos donde cada uno explicó qué es lo que podía hacer, cuál era su solución, qué casos podían manejar, ¿no? Y como les digo, uno de los caballeros quedó en la posición. Para continuar el tema, también pues está la facilidad para justamente la toma de decisiones en la selección. Yo como les comento, ¿no? Tienes una mayor probabilidad de poder ajustar el perfil con lo que te está presentando esa persona, con su perfil de ese postulante, y vas comparando si las funciones o el perfil de puestos que tú has colocado se ajusta con el perfil de este postulante. Entonces vas haciendo el match y vas diciendo, ok, sí me resulta, sí es bueno. Entonces si yo ya prácticamente hice el match con esos dos puntos, ahora lo que me toca hacer es la evaluación de habilidades soft. Bien, porque tiene que haber una sinergia entre ambas habilidades. Definitivamente no puedo tener una persona que sepa muchísimo, pero que de habilidades tenga cero. Y aquí voy a hacer otro paréntesis, porque les voy a contar un caso, una casuística de un líder de gestión en un determinado rubro donde yo trabajé, que era un muy buen profesional. Era una persona que resolvía el trabajo muy objetivo, o sea, realmente era muy, muy profesional. Pero todos se quejaban del trato, todos. Era
contestaba mal. Si de por sí el rubro era duro, sí, pero de por sí el ingeniero contestaba mal, no sabía cómo, y había muchas quejas. Por parte de la empresa lo que hicimos es colocarle un coach que lo pueda acompañar y él vaya aprendiendo a empatizar y a simpatizar y poder limar esas cosas, ¿no? Esos temas que no lo había resuelto. Obviamente no lo podíamos decir, agarrar y decir, oye, ya, chao, ¿no? Eh, o rescindir un contrato, porque el profesional era bueno y valía la pena. Entonces la empresa, como un plan de sucesión, como, porque bueno, ya el ingeniero pudo alcanzar otras posiciones más grandes, pero como un plan de retención también se pudo lograr de negociar de tal manera que la empresa le dio este coach con la condición de poder de repente ascenderlo en otra posición mayor. Eso fue una negociación donde hay muchos temas que se interactuó. La retención del personal, el mejoramiento continuo y sobre todo no perder un gran talento en una empresa, sino retener ese talento en beneficio del desarrollo no solamente de la empresa, sino también de él. Hicimos un ganar-ganar. Y en el ganar-ganar, él aprendió a manejar sus emociones, a gestionar sus emociones y aprendió a gestionar, a gestionar a sus colaboradores. Bien, por eso es que le decía, y se los he transmitido con ejemplos para que ustedes puedan hacer la relación y puedan entender la relación que hay cuando tengan una entrevista por competencias, porque no solamente yo voy a ver que, oye, sí, sabe mucho, sino también voy a poder profundizar en el comportamiento de la persona. Bien. Para poder yo hacer un buen evaluación de competencias, necesito tener definido la estructura organizativa de mi empresa, la descripción de los puestos y sobre todo bien detectados los conocimientos y habilidades requeridas. Chicos, sin una descripción de puestos, yo no voy a poder hacer una evaluación por competencias. Una descripción de puestos, recalco, es lo que yo deseo o lo que la empresa desea que haga su personal dentro de esa posición. ¿Qué es lo cual va a ser? ¿Cuál va a ser sus actividades? Entonces, si yo no lo tengo bien definido y no tengo una estructura organizativa también definida, va a ser difícil poder hacer y evaluar a un postulante mediante una evaluación de competencias. Bien. Ahora, como ya les habíamos mencionado, y desde el inicio de esta charla, eh, ¿cuáles son las competencias claves a evaluar? Pues voy a evaluar liderazgo. En la parte soft voy a evaluar liderazgo, voy a evaluar trabajo en equipo, voy a evaluar cómo esa persona me resuelve los problemas, me resuelve los conflictos, negocia de repente con los futuros colaboradores, ¿no? ¿Cómo se adapta? Ya hemos dicho a la coyuntura, a los cambios que tienen las empresas por coyuntura, por reestructuración. ¿Ustedes se imaginan? Háganse esta pregunta. Ya ha pasado cerca de 5 años. Ya. ¿Cómo fue el impacto que ha tenido la pandemia en las empresas? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de gente que no se ha adaptado o les ha costado adaptarse? Es
Si yo les cuento cómo es que las empresas han llegado hay empresas que han salido del mercado porque no han podido resistir esta parte de esta, no se han podido adaptar a este cambio tan abrupto, tan abismal que ha traído la pandemia. ¿Ok? Competencias claves, orientación a resultados. Todo en la vida tiene que estar orientado a resultados. Así sea en la parte doméstica como en la parte profesional, chicos. Entonces, en el trabajo también yo me tengo que orientar a resultados. ¿Cuál es mi objetivo de la posición? ¿Cuál es mi objetivo de cada una de mis funciones? Tengo que orientar al resultado. Yo quiero que a fin de mes poder minimizar los costos al 20%. Yo quiero que a fin de mes minimizar mi rotación de personal al 30%. Tengo una lista de 40 personas por reclutar. Tengo que bajar tal vez a 20 en el mes. Depende del tiempo que yo tenga para reclutar. Mi índice de rotación está en 10%. Es un ejemplo, chicos. 10% es una cifra abismal. Mi índice de rotación está en 10%. Bueno, tengo que bajarlo al 5% para empezar. O ya, vamos a ser realistas. Quiero bajarlo al 8%. Bajar 2 puntitos. Pero necesito empezar. ¿Qué estrategia voy a hacer? Entonces, mi orientación a resultados. Esa persona tiene que venir ya orientada y sabiendo que me tiene que dar resultados. La comunicación efectiva. Chicos, es muy importante la comunicación efectiva. Cómo transmitir, qué mensaje voy a dar, cómo voy a comunicar, cómo yo voy a transmitir esa información. O yo soy una persona nueva y vengo con como se dice, eh, disculpen que les hable en este tema, pero con el pie en alto porque, bueno, pues yo soy Pepito, y vengo de estar en otros lugares mucho más, entonces como que, no, hay que saber, hay que saber ser una buena persona, un buen líder, hay que saber llegar a la gente con la cual vamos a trabajar. La comunicación efectiva. En vez de decir, oye, ya te estoy pidiendo que me cumplas con ese trabajo, mi comunicación efectiva tiene que ser, dime en qué te puedo ayudar, qué te está faltando, te puedo apoyar. Eh, no te preocupes, somos el mismo equipo. Dale, te apoyo esta vez. Mañana ya. ¿No sabes esto? Ven, si eres líder. Ven, te voy a apoyar, te voy a ayudar, te voy a enseñar, ¿no? Si también tengo que llamarle la atención a una persona, pues hay que saber cómo decirle las cosas. En recursos humanos hay que saber cómo decirle los temas, cómo decirle las inconvenientes a las personas, porque podemos tocar las fibras más delgadas. Trabajamos, chicos, en recursos humanos trabajamos con personas y hay que saber cómo decir, cómo llamar la atención también, cómo hacer que esa persona pueda reaccionar y pueda ejecutar y pueda generar eh, y pueda hacer lo que tú necesitas que haga de una manera adecuada. En esta estructura de matriz, pues vamos a ver también las columnas principales, ¿no es cierto? Que son las competencias, nuestros indicadores de conducta, la evidencia observada y el nivel alcanzado. Aquí quiero hacer un tema, porque cuando hablamos de estructura de matriz, yo tengo que saber exactamente qué es lo que yo voy a evaluar, ¿ok? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué habilidades, no? ¿Qué conocimientos también voy a evaluar? Si la persona sabe
no sé, herramientas digitales, si la persona, por ejemplo, vamos a decir que es un geólogo y tiene que saber obviamente de geología y de rocas. Si es un administrador, tiene que saber obviamente de presupuestos, tiene que saber de organización, de temas de empresariales. Si es una persona especialista en recursos humanos, pues tiene que saber cómo es un área de recursos humanos, unos indicadores, la parte de competencias, ¿no? ¿Por qué él es una persona competente? ¿Qué habilidades lo hacen destacable, competente en el mercado laboral? ¿Qué, cuáles son sus conocimientos que para mí son importantes, pues por eso lo quiero tener en mi empresa? Bien, cuando hablamos también de nivel alcanzado, estamos hablando que vamos a cuantificar cada una de esas habilidades con una numeración del 1 al 5 para yo tener una calificación. Dentro de la calificación, yo eh, voy a tener de una manera más transparente, voy a poder tomar una decisión con respecto a cómo esa persona ha respondido y cómo según la he evaluado. Entonces, aquí es donde yo, en la escala de calificación, yo voy a tener esta clasificación. 1 es muy bajo. Eso quiere decir que no va a evidenciar la competencia. No evidencia la competencia, no sus habilidades no son relevantes, no han causado impacto. Bien, bajo, el 2 es bajo, de repente son ejemplos débiles, incompletos, bien. Estoy colocándoles de esta manera. El 3 puede ser que es aceptable. El 3 es aceptable, cumple con lo mínimo requerido. Es como que el 3 siempre está en el medio, ¿no? El 3 es como que sí, sí para arriba, sí para abajo. Está ahí, se mantiene. ¿Puede mejorar? Sí, pero está en el punto medio. Tal vez si yo le doy las herramientas adecuadas, pueda mejorar. Y si no, le doy, pueda de repente estar hacia abajo. Es como que le estoy dando una oportunidad, pero sinceramente es bien complicado. En el punto 4, tenemos que es bueno. Tiene ejemplos claros, es consistentes, los ejemplos que me brinda, sus respuestas, ¿no? Maneja muy bien de repente algunos términos y algunas competencias sólidas de su posición. Y el 5 ya es excelente, pues es excelente, ¿no? Tiene un dominio sólido de sus conocimientos, es sobresaliente, es un postulante que pues sabe lo que dice, lo ha pasado, cuenta con la experiencia, cuenta con las habilidades soft, entonces prácticamente maneja el tema. Ahora, aquí hay un tema, justamente lo que habíamos conversado sobre la metodología STAR, ¿bien? Aquí me voy justamente lo he dejado para el final, ¿bien? Porque son 2 puntos muy importantes. Bueno, nosotros hacemos evaluación por competencias. Hay momentos en que tenemos, bueno, hay varias metodologías, pero la metodología STAR es la que normalmente nos da y es la más aplicada. ¿Por qué? Porque son preguntas donde le hacemos una situación a la persona, le planteamos una situación, ¿no? Y les preguntamos qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, ¿no? Perdón, en el tema de situación le preguntamos al postulante qué le pasó, por ejemplo, si ha tenido que nos cuente
algo que le haya pasado donde esa persona tuvo que de repente manejar algunas de sus emociones o tuvo que enfrentarse, o tuvo que enfrentarse a un grupo de personas, qué sé yo. Bien, entonces ahí vamos a ir, mientras que la persona nos va describiendo, nosotros vamos a ir transcribiendo, ¿no? Y descifrando un poco la interpretación, ¿no? Entonces, aquí es la situación. ¿Qué pasó? Ah, ok, perfecto. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 2 años. Bien. ¿Y dónde fue? En qué trabajo pasó? Bien. Entonces, son entrevistas bajo la metodología STAR. S de situación, definitivamente. La T es la tarea, lo que se espera de ti, ¿no? Ahí es donde yo voy a explicar poco qué es lo que se espera de ti, ¿bien? Que el cumplimiento de objetivos, que pueda de repotenciar de repente cierta área, y, o tal vez le pongo un caso y le pongo la situación y le digo, ya, y en la parte de tarea, ¿y tu área o tu jefe qué esperaba de ti? Bien. ¿Qué acciones llevaste a cabo? A ver, ¿qué actitudes? ¿Cómo afrontaste ese problema? Y el resultado, ¿qué conseguiste? Muchas personas trabajamos con sindicatos. Entonces, en el tema del sindicato, todos saben que es un área de la empresa, ¿no? Una situación de la empresa donde tenemos que lidiar con muchas normativas, donde muchas exigencias, donde tenemos que ir, como se dice, con cuidado, porque personal de sindicato, basta que de repente algo no esté de acuerdo y simplemente te plantea el trabajo, no quieren trabajar, no quieren, o hay una denuncia mayor. Entonces, trabajar con sindicatos es bastante delicado. Entonces, vamos a decir, es un caso, chicos, ¿ah? Por ejemplo, yo en estos momentos estoy entrevistando a alguien y digo, ¿me puedes contar una situación donde hayas tenido que aplicar ciertos niveles, de repente, donde hayas tenido que aplicar, no sé, alguna característica diferente? Entonces, claro, o hayas tenido que resolver un conflicto, entonces, sí. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces me va a ir contando. ¿Y la empresa qué esperaba de ti? ¿O qué esperaba de ti tu líder? Entonces me va a decir, tal vez, me va a decir, mi empresa esperaba que yo pueda resolverlo, ¿no? Que yo pueda llegar a acuerdos sensatos y que obviamente la empresa no se pare, sino que pueda continuar laborando. Bien. ¿Qué acciones llevaste a cabo? Mira, ¿sabes qué? Me senté a conversar con ellos, los escuché, tomé nota de lo que ellos requerían y o sea, les llegué y terminamos en una reunión. Les conté que voy a tener una reunión con gerencia y voy a transmitir todas sus inquietudes. Bien. Ok, ¿y lo llegaste a hacer? Sí, he llegado a hacer esta entrevista, esta reunión con mi gerente, le transmití. ¿Y pudiste conseguir lo que ellos solicitaban? No en su totalidad. Mm. ¿Qué es lo que faltó para que podías llegar de repente a su totalidad? Lo que pasa es que ellos estaban pidiendo un incremento salarial y obviamente pues el incremento salarial se da a través de una evaluación. Ok. ¿Y cuánto estaban pidiendo de incremento salarial? 4 soles. Y que se le paguen horas extras. ¿Y tu empresa pagaba horas extras? No, mi empresa no paga horas extras. Ok. Y no llegaron a ningún acuerdo.
No, pero pudimos de repente brindarles otras alternativas. ¿Como cuáles? De repente pudimos, negociamos que todas las horas extras que ellos podían tener iban a ser acumulativas y se les iba a pagar como días libres. ¿Y te aceptaron eso? Bueno, al principio no lo querían, pero los llegué a convencer, pude conversar con ellos, les planteé esta solución y hice que ellos pudieran aceptar. Ok, listo, cumplió el objetivo. ¿Sí? Entonces, aquí, esta metodología es sumamente importante. Es la más potente porque en todo lo que yo pueda contar, en todo lo que el postulante me pueda contar, en estas preguntitas, yo voy a empezar a sacar el perfil. Negociación efectiva, comunicación efectiva, metodología, conocimientos de la normativa, ¿no? Que son temas ya duros, y varios puntos que me pueden facilitar parte de mi perfil. Y acá, pues obviamente, detalla un poco, ¿no? La situación que es el contexto, la tarea que describe obviamente el reto que la persona tuvo que enfrentar, algo duro de repente que la persona tuvo que enfrentar en la posición o en el tiempo que estuvieron trabajando y la acción, ¿no? Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió y cuáles fueron sus resultados, tanto cualitativos como cuantitativos? Porque también estamos hablando de cuantitativos. Reducción de costos, como le dije hace un momento, reducción de costos, reducción de tasa de absentismo, reducción de tasa de rotación, incrementos de actividades deportivas, tal vez, ¿no? Cualitativos en cualidades para las personas, sí, bueno, mejoró ciertas aptitudes. Es bastante potente, chicos, estas herramientas. Bien. Me voy a quedar acá, me voy a quedar aquí, chicos, y ahora sí, como siempre, voy a dejar de compartir mi pantalla y los quiero escuchar. Cuéntenme un poquito. Ah, aquí tengo preguntitas. A ver, Liliana me comenta y dice, las clases virtuales también son importantes porque nos permite capacitar. Bueno, eso yo creo que ya lo había leído. Roxana, ok, Roxana dice, gracias y nada más. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Lady, ¿cómo estás, Lady? Lilianis, Lilianis León, hola. Quiero escucharlos, chicos, a ver, de repente tienen alguna interrogante, alguna pregunta, algo que de repente no les haya quedado claro para yo poder compartir con ustedes. De repente no me pueden aperturar el micro, pero sí me pueden escribir, ¿no? Hola, Vero, ¿cómo estás? Sí, cuéntame, Vero. Vero, te escucho. Te escucho, Vero, cuéntame. ¿Alguien más, chicos? Porque no se te está escuchando, Verito. No has aperturado tu micro. Me has levantado la manita, pero no me has aperturado tu micro. Giancarlo, Hurtado. ¿Cómo estás, Giancarlo? En mi caso, las preguntas más directas. A ver, Giancarlo me dice, en mi caso, las preguntas más directas que aplican los empleadores son,
¿Por qué deberíamos contratarte? También, claro. ¿Qué te hace la persona adecuada para este puesto? ¿Ya? ¿Qué aportarías a nuestro equipo? Correcto, Giancarlo, sí. O sea, esas preguntas también las hacen, también las hacemos. Y obviamente son parte de poder ver un poco si lo que ellos dicen se adecua también a lo que nosotros queremos. Y en el camino, si también me está mintiendo, pues no, obviamente. Entonces, ¿qué te hace la persona adecuada para este puesto? ¿Qué aportarías a nuestro equipo? Exacto. Son preguntas generales para evaluar interés por el trabajo. Así escuchan directamente lo que consideren las motivaciones o conjunto de habilidades para un puesto. Para esto se debe transmitir entusiasmo, demostrar que se encuentra disponible o dispuesto a aprender realmente con el trabajo y la empresa. Es donde se vuelve bastante notorio. Sí, tienes mucha razón. Y una de ellas es porque siempre digo que se desaprende para aprender. Hola, Vero. Verito, ¿cómo estás? Hola, profe, se me está yendo el internet, se me cortó, se me colgó la compu, todo un relajo. No te preocupes, Vero. Sí, por Ah, eso estaba justo se mal. cortó cuando me levantaste la manito. Sí, primero se me pagó en antes la compu, se me salió, me tocó conectarme al celular y Ah, qué volví a usar bueno, la... qué bueno. Sí, lo Cuéntame, mismo que el Verito. o sea, se preguntaba que por qué postulaba, qué es lo que él qué es lo que la propuesta que tenía. Entonces esa parte yo no la entendía, cómo se le entrecortaba y se me colgaba a mí. Entonces era mi pregunta, o sea, si podía repetir esa parte, porque no le escuché. Sí, 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 puedo repetirla, pero ¿cuál es la parte que no te logro captar? Discúlpame. Al rato que decía de las preguntas, ahí se dijo las preguntas que se aplicaba, entonces ahí ya se me empezó a entrecortar, que se me colgó, entonces ahí ya no logré oír lo que decía. Ya, del STAR, de la metodología STAR. Es parte de la sí estar, ajá. Ya. A ver, vamos a compartir mi pantalla para poder darte esta. Me gustaría que me digas cuál es la lámina que de repente no has podido interpretar. ¿La estructura de matriz o la... No, esa naranja, la naranja, Esta? es esa. ¿Esta? Sí, Ok. Sí, a ver, Vero. Como les decía a todos sus compañeros, vamos a hacer un refresh. El tema del método STAR son las preguntas que se dan de acuerdo a una casuística o de repente a algo que se les haya pasado a los postulantes, ¿no? Algún caso bastante complejo que hayan tenido que resolver. Entonces, dado esto, se les pregunta a los postulantes, ¿no? Si en el trayecto, en una determinada posición, de acuerdo a los también al perfil o de repente a sus tareas resueltas, se le pregunta si cómo fue que manejó de repente ciertas negociaciones, ¿no? Como les decía hace un momento, tal vez en todas las empresas hay sindicatos, no todas, pero en la gran mayoría que tiene mucho volumen de personal, tenemos sindicatos. Y normalmente todos sabemos que los sindicatos hay que hacer negociaciones, siempre están con temas de queriendo beneficios, ¿no? Y si a veces no se les cumple, pues te paran el trabajo. Entonces, ustedes saben que cuando se trabaja con equipos, con máquinas o qué sé yo, tener un sindicato y que te pare el día
o el solo hecho de un par de horas es complicado. Entonces, ahí entra la persona y hace unas preguntas, ¿no? Ahí entra el reclutador y le dice, oye, ¿y en esa situación qué sucedió? ¿Me puedes contar, por favor? ¿Y cuándo pasó eso? ¿En qué trabajo? Para poder identificar dónde es, en qué lugar es que, en qué trabajo es que tuviste que eh, aplicar un poco más estas habilidades, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué tarea hiciste? Era qué es lo que se esperaba de ti. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué esperaban de ti? ¿O lo pudiste resolver? ¿No? ¿Qué acciones llevaste también a cabo? ¿Te reuniste? ¿Hiciste una lista? ¿Conversaste con el gerente? ¿Llegaron a un acuerdo? Bien. Si llegaron a un acuerdo, ¿cómo lo llegaron? ¿Qué conseguiste? ¿Pudiste resolverlo? Sí, no. Entonces, el reclutador va a hacer todas aquellas preguntas para poder identificar si la persona realmente tiene estas habilidades y estas competencias, que ya hemos visto competencias es, oye, la parte hard, ¿no? De la parte dura, ¿no? Las técnicas de toda persona. Bien, entonces ese es el método STAR que por lo general se utiliza en las entrevistas cuando nosotros queremos identificar algunas habilidades mm, que puede aplicar y que podría aplicar en nuestra convocatoria, o sea, en nuestra posición que estamos teniéndola aperturada. Bien, y como esas preguntas y como ese caso, varios realmente, ¿no? No solamente sindicatos en el trabajo, sino también algunos casos donde, por ejemplo, algún hecho que ha marcado alguna situación en la persona en su gestión. Yo les voy a contar, por ejemplo, yo trabajaba, nunca me había tocado dar una noticia como esa y me dijeron a mí que por favor la dé. Entonces, yo estaba como que con sí, de por sí la noticia me había impactado, era decirle a un jovencito que el hermano había fallecido. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me impacté por la noticia. ¿Cuándo? Cuando yo trabajaba y era de repente, no tenía mucha experiencia y trabajaba como asistente. Todavía mis emociones obviamente estaban como que no estaban tan fuertes, ¿no? Como para poder enfrentar una noticia de esas, transmitirla sobre todo. ¿Dónde me pasó eso? Bueno, en una empresa donde yo trabajaba como asistente administrativa. ¿Qué esperaban de mí? Que le pueda transmitir la información al colaborador con la mayor tranquilidad y sensibilidad posible. ¿Y qué acciones esperaban que yo lleve a cabo? Pues de que coordine, ¿no? Que coordine todo el traslado de esa persona y que obviamente esa persona se sienta acompañada en ese proceso de pérdida de su familia. Bien, ¿lo conseguí? Sí, sí lo conseguí. Em, estuvimos muy pendientes de este proceso, estuvimos muy con mucha solidaridad hacia ese colaborador. Hicimos una colecta, eh, lo llevamos, se lo entregamos y pudimos brindarle todo lo necesario para que, obviamente, después, cuando haya la reincorporación al centro laboral, pues también tenerle la paciencia suficiente como para entender que una pérdida humana, así sea de mamá, papá, hermanos, o así sea del pariente más cercano que tú puedas tener, siempre es algo sensible, ¿no? Ante cualquier área o cualquier empresa. Bien. No sé si hasta aquí respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. No te preocupes. ¿Alguien más?
Giancarlo hoy día ha estado bastante colaborador. Muchas gracias, Giancarlo. Roxana también. Lilianis. A Lilianis hoy día no la he escuchado. Tampoco me ha escrito. Gracias, Roxana. Lilianis tampoco hoy día me ha no, no la he escuchado, no ha escrito. ¿Estás por ahí, Roxana? Perdón, Lilianis. Gracias, sí. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, no les quiero quitar más su tiempo porque yo sé que ya es tarde. Me he pasado unos minutitos para poder compensar, disculpen para poder compensar los minutos adicionales, pero realmente este tema es tan bonito, tan bonito, que a veces uno se emociona explicando estas cosillas, ¿no? Y sobre todo con los casos, porque creo que también es parte de que con los casos ustedes puedan entender. Bien, sin más ni más, yo me despido de ustedes, que tengan una buena noche, una buena tarde, y ya nos vemos el día jueves para la última sesión, la última clasecita, donde también es va a estar muy interesante. ¿Sí? Muchísimas gracias. Si no me equivoco, se quedan con la Miss en estos momentos, quien va a estar con ustedes para que puedan tener su certificado, para que puedan hacer sus cositas. ¿Ya? Gracias, chicos. Que tengan una bonita noche. Hasta el jueves.